Bienvenido a mi presentación sobre técnicas de evaluación de resultados en empresas. Introducción al análisis de modelos de clúster. El análisis de modelos de clúster es una técnica de minería de datos que se utiliza para explorar patrones y estructuras en un conjunto de datos. El objetivo principal es agrupar objetos similares entre sí en grupos o clústeres y objetos diferentes entre sí en clústeres distintos. Para lograr esto, se utilizan algoritmos de clasificación que buscan establecer la similitud entre los objetos del conjunto de datos y crear grupos a partir de ellos. Estos algoritmos utilizan diferentes criterios de similitud para determinar qué objetos son más parecidos y cuáles son menos parecidos, y a partir de ahí construyen los grupos. Una vez que se han establecido los grupos, se pueden explorar las relaciones entre los objetos dentro de cada grupo y entre los grupos mismos. Esto puede proporcionar información valiosa sobre las características comunes de los objetos dentro de un grupo y las diferencias entre los grupos. El análisis de modelos de clúster se utiliza en una variedad de campos, como la biología, la medicina, la psicología, la mercadotecnia y la ciencia de datos en general. Algunos ejemplos de su uso incluyen la segmentación de clientes en diferentes grupos de acuerdo a sus hábitos de compra, la identificación de patrones en el ADN para determinar la relación entre diferentes especies y la exploración de las relaciones entre los síntomas de una enfermedad para diagnosticarla con mayor precisión. En resumen, el análisis de modelos de clúster es una técnica importante en la minería de datos que se utiliza para agrupar objetos similares entre sí en grupos o clústeres. Esta técnica puede proporcionar información valiosa sobre las características comunes de los objetos dentro de un grupo y las diferencias entre los grupos, lo que puede ser útil en una amplia variedad de campos. A continuación se presentan algunas definiciones y conceptos importantes relacionados con el análisis de modelos de clúster. Clúster, un grupo de objetos que son similares entre sí y diferentes de los objetos en otros grupos. Análisis de clúster. Un conjunto de técnicas estadísticas y algoritmos utilizados para identificar grupos o clústeres en un conjunto de datos. Similitud, una medida de la cercanía o parecido entre dos objetos o casos. Se utiliza para determinar la similitud entre los elementos de un conjunto de datos y construir la matriz de similitudes. Matriz de similitud, una matriz cuadrada que muestra las similitudes entre los objetos de un conjunto de datos. Cada elemento de la matriz representa la similitud entre dos objetos. Algoritmo de clasificación. Un conjunto de reglas o procedimientos utilizados para agrupar los objetos en clústeres. Los algoritmos pueden ser jerárquicos o no jerárquicos. Jerarquía. Una estructura de clústeres que muestra la relación entre los clústeres. La jerarquía se puede visualizar mediante un dendrograma. Partición. Una división de los objetos en un conjunto de datos en un número fijo de clústeres. Los algoritmos de partición incluyen K-means y K-medoids. Validación de clúster. Un conjunto de técnicas utilizadas para evaluar la calidad de los clústeres identificados por un algoritmo de clúster. Análisis exploratorio de datos. Un enfoque para analizar y visualizar datos para descubrir patrones y relaciones. Minería de datos. Un proceso de descubrimiento de patrones y relaciones útiles en grandes conjuntos de datos. Aprendizaje automático. Un campo de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos y modelos estadísticos para permitir a las computadoras aprender a realizar tareas específicas sin ser programadas explícitamente. Estos son algunos de los conceptos importantes relacionados con el análisis de modelos de clúster. Comprender estas definiciones puede ser útil para abordar el análisis de clústeres y aplicarlo en diferentes campos, como la minería de datos, la inteligencia artificial y el análisis de mercado. Aquí hay algunos ejemplos de casos de minería de datos que pueden ser analizados utilizando modelos de clúster. Segmentación de clientes. Las empresas utilizan modelos de clúster para segmentar a sus clientes según sus características de compra y preferencias. Por ejemplo, una empresa de venta al por menor puede utilizar un modelo de clúster para identificar diferentes grupos de clientes según su edad, género, ingresos y patrones de compra. Análisis de fraudes.
Las compañías financieras utilizan modelos de clúster para detectar patrones de comportamiento sospechosos en las transacciones financieras y así detectar posibles fraudes. Por ejemplo, pueden utilizar un modelo de clúster para identificar grupos de transacciones que parecen ser inusuales o sospechosas. Clasificación de noticias. Las empresas de medios de comunicación pueden utilizar modelos de clúster para clasificar y categorizar noticias en diferentes temas. Por ejemplo, pueden utilizar un modelo de clúster para identificar grupos de noticias relacionadas con la política, la economía, el deporte, entre otros. Análisis de ADN. Los investigadores utilizan modelos de clúster para analizar grandes cantidades de datos de ADN y así identificar patrones y relaciones entre diferentes muestras de ADN. Por ejemplo, pueden utilizar un modelo de clúster para identificar diferentes grupos de muestras de ADN que comparten características similares. Análisis de redes sociales. Las empresas de redes sociales pueden utilizar modelos de clúster para identificar grupos de usuarios que comparten intereses similares o patrones de comportamiento en línea. Por ejemplo, pueden utilizar un modelo de clúster para identificar grupos de usuarios que se involucran en conversaciones sobre temas específicos. Un cierre para este tema.